Tarrasa es un ejemplo claro de, en este caso, dos personas que se dejan llevar por la ilusión y muy probablemente por la fantasía. Es gente que quizás necesita reconocimientos, es gente que se siente muy sola, gente que tiene pocas relaciones, gente que necesita que de alguna manera sentirse importante, y quizás la forma de sentirse importante es creerse que ellos son parte de una misión mística, una misión cósmica, que son los elegidos, y al final lo que son los pobres desgraciados que acaban cometiendo pues, actos totalmente surrealistas que nadie se explica, ¿no? Josep, hoy sales de la pantalla del experto y te colocas en la del investigador, porque posiblemente del tema que estamos abordando eres la persona que más, mejor y durante más años lo has investigado. Pero antes de entrar en ello, sí me gustaría que me hicieras un breve resumen, ¿no?, de cómo era aquella ufología en la Cataluña de los años 70. El suceso tuvo lugar en el año 72 y es el momento de la eclosión de los temas del misterio en general y particularmente de los ufológicos en toda España. Los ufológicos venían capitaneados por el Centro de Estudios Interplanetarios, que está muy cerca de donde nos encontramos, en la calle Balmes, donde Pere Redón, Màrius Lleget, Antonio Rivera, José María Casasuguet y muchos otros importantes personajes de la época empezaron a reunir información, a divulgarla y a hacer las primeras reuniones, que estaban todas un poco al albur de la revista Karma 7, que era la primera revista, la pionera, que se fundó en España, que trataba todos estos temas y que por lo tanto nacían clubs de amigos, asociaciones del espacio. Había un caldo de cultivo muy particular en el que cada uno, desde un punto de vista experimental u otros desde un punto de vista intelectual, abordaban todas estas temáticas. Los terribles hechos que estaban a punto de protagonizar Joan Turu Vallès y José Félix Rodríguez Montero forman ya parte de la historia negra de la ufología en España. Pero ¿había algo de realidad en el contacto que aseguraban mantener con ellos? Como estamos viendo, a lo largo de la historia, los pueblos más poderosos se han impuesto mediante la fuerza a los más débiles, esclavizándolos y explotando sus recursos. ¿Por qué no podría ocurrir algo así, en el supuesto de que una civilización espacial nos contactara? ¿Hablaríamos de un encuentro o de una colonización? No lo sabemos, pero los testigos aseguran que esa actitud agresiva no es nueva, porque esas agresiones se vienen produciendo desde hace décadas. Encuentros violentos con misteriosas luces o supuestos contactos con seres de otros planetas que han acabado con la vida de los testigos. ¿Cómo eran nuestros dos protagonistas, Joan Turu Vallès y José Félix Rodríguez Montero? Porque estamos hablando de dos personas completamente diferentes, ¿no? Sí, en edad, por lo tanto, debería de ser también en cuanto a gustos y preferencias. El uno trabajaba en la industria textil como comercial y tenía sus planes para casarse, le gustaban las observaciones astronómicas, y el mayor de ellos, José Félix Rodríguez Montero, para mí el más interesante, tenía una personalidad sumamente magnética. Él era comercial y viajaba por toda España y en consecuencia pues había asistido, por ejemplo, a las apariciones del Palmar de Troya, asistiendo al propio Papa Clemente. Tengo alguna fotografía que así lo acredita. O sea, era un hombre que le gustaban ese tipo de temáticas en sus aspectos más diversos, ¿no? Pero él buscaba algo más. Hay un punto que yo creo que es clave en toda esta historia, ¿no? Y es cuando ellos, no sé muy bien a raíz de qué, están convencidos de que pueden mantener un contacto con seres de otros planetas. ¿Cómo surge, cómo se gesta esta idea en las cabezas de ambos? Pues como pasaba en todos los grupos de los años 70, que intentaban establecer contactos con seres del espacio. Y es que se ponía en marcha, entonces eran muy populares los libros de Lots van Rampa, el tercer ojo, se ponían en marcha prácticas del viaje astral, y en los diarios de Joan Turu Vallès tú puedes ver que ellos ya han efectuado viajes a Júpiter, donde ven trenes flotantes, donde ven a seres de tipo angélico. Entonces, ¿cómo surge en su cabeza la idea de que para hacer ese último viaje se han de quitar la vida?